Viendo en nuestro video anterior el trabajar con Bootstrap y vimos que Bootstrap es un framework que nos provee de ciertos estilos ya implementados que nosotros tenemos que simplemente utilizarlos, saber cómo utilizarlos. Así como existe Bootstrap, existen otros frameworks. Digamos, framework es una palabra, es un concepto extendido a todo tipo de lenguaje, no solo lenguaje de HTML, lenguaje CSS, sino también lenguaje de programación puros, pero en este caso hay otro framework CSS que se llama Bulma. Vamos a entrar a la página principal, a la página oficial, mejor dicho. Esta es la página oficial de Bulma, que es un framework similar a Bootstrap porque es CSS, que implementa un montón de características también distintivas, parecido, distinto, tiene menor cantidad, es menos conocido y probablemente tenga una menor comunidad de desarrolladores, porque está menos extendido que Bootstrap. Bootstrap está como universalmente, es un framework universal, digamos. Bueno, pero Bulma también ofrece algunas características interesantes y está bueno conocerlo. ¿Cuál es otra característica de Bulma? Es que no implementa JS, es decir, JavaScript, a diferencia de Bootstrap. Bootstrap sí trae JavaScript, si bien Bulma nos ofrece componentes que podemos utilizar en nuestros sitios, no trae código JavaScript, por lo tanto eso lo vamos a tener que codificar nosotros. ¿Bien? Bueno, para arrancar con el framework Bulma tenemos que hacer lo mismo que hicimos con Bootstrap. Esto que es vincular nuestro framework o este framework a nuestro trabajo, a nuestro proyecto. Así que vamos a ingresar a la parte de Getting Started y aquí vamos a encontrar la documentación. La documentación que todo framework tiene en su página oficial. A la izquierda también tiene su panel de información con todo lo más importante para saber, con todo lo que hay que saber, lo que tiene Bulma. Vamos a ir a la primera que dice Overview y allí vamos a hacer clic en Start, en Comienzo. Y aquí vamos a ver cómo poder implementarlo en nuestra página, ¿no? Una opción es descargarlo. Download versión 0.9 es la versión actual. Y lo que nos permite, obviamente, como Bootstrap, cargarlo en nuestra página, en nuestras carpetas, y de esa manera poder empezar a utilizarlo. Otra forma es agarrarlo o traerlo desde desde la CDN, como veíamos hoy, ¿no? Por ejemplo, yo puedo llamar aquí desde link, me copio este texto o directamente hago clic en copy. Una vez que lo copié, me voy a mi página, igual que Bootstrap, y lo pego. ¿Ven? Lo pego acá, .min.css, tengo ya mi documento, lo guardo, y una vez que lo guarde, me voy a mi página, la que estaba haciendo, y fíjense que cuando recargue, va a pasar algo similar a lo que hice cuando cargué Bootstrap, desde la CDN, ¿no? Desde otro servidor, igual que hice acá. Si yo hago un F5, actualizo y fíjense cómo me cambió el estilo, ¿no? Aquí, si mal, creo que tengo un estilo puesto por ejemplo, el H1, yo acá tengo cargado un font size 25, pero si yo le saco, actualizo, fíjense cómo incluso el H1 ya no es el H1 que nosotros conocemos, grande, sino que es más chico. ¿Por qué? Bueno, porque Bootstrap lo trae, tiene un font size del 100%. Acuérdense que el porcentaje es una unidad de medida relativa. ¿Relativa a quién? Bueno, a su contenedor, al contenedor del elemento. Fíjense que acá nos parece lo mismo o muy parecido a Bootstrap, ¿no? Un montón de información, de cosas, que modificaron nuestro template original, digamos, el que nosotros habíamos definido. Bueno, esto es porque ocurre igual que con Bootstrap. Nos sobrescribe, digamos, sobrescribe el trabajo o los estilos del navegador y nos pone estilos propios, ¿no? Yo acá voy a volver a agregar, aquí yo voy a volver a agregar el font size 25 para que se vea un poco más grande. Y bueno, ¿qué podemos hacer con Bulma? Bueno, muy parecido a Bootstrap. A través de clases nosotros podemos crear. Algo que por ahí que está bueno hacer es, por ejemplo, yo lo que voy a hacer es, aquí en el comienzo, tenemos una plantilla de inicio. Nosotros nos podemos copiar, fíjense el botoncito acá de copiar, copy. Me llevo todo esto, voy a crear, para probar, me voy a crear un nuevo documento que le voy a llamar bulma.html, porque aquí yo voy a cargar, fíjense, voy a copiar, voy a pegar, mejor dicho, todo eso que recién acabo de copiar, ¿no? Que lo saqué de la página oficial. Entonces yo voy a abrir esa página y fíjense, tienen los estilos propios de Bulma.
¿Por qué? Porque acá estoy utilizando, y me voy a ir a inspeccionar para que vean, la clase section, que es una clase de Bulma, que me provee de este padding, por ejemplo. Una clase container, que tiene un max width, un máximo ancho. La clase title, que son todas clases o muchas clases, por ejemplo, title también es una etiqueta en HTML, que por ahí en Bootstrap no existe la clase title y no me va a generar ningún efecto. Ahora yo, la clase title en este framework, sí, por ejemplo, tiene un margin bottom, tiene un font size de 2 rem. Rem es una unidad de medida que tiene relación con el documento raíz, en este caso HTML. Tiene la clase subtitle, que va a dar otro font size más chico de 1.25. Y así yo puedo ir probando diferentes opciones que tenemos aquí, ¿no? En las clases. Yo me puedo ir acá. Por ejemplo, las clases isPrimary para los botones, por ejemplo, puedo poner un button isLink, button isInfo, y acá me va diciendo qué tipo de colores principales se pueden utilizar, qué tipo de tamaño, isLarge, isMedium. Bueno, esto es muy parecido a Bootstrap en ese sentido. Y algo que también trae Bulma, al igual que Bootstrap, es el sistema de columnas. Recordemos que en el sistema de Bootstrap teníamos el sistema de grillas, de una fila con distintas columnas, máximo 12. Bueno, aquí fíjense cómo podemos hacer las columnas, cómo se crean las columnas. Yo me voy a copiar esto, me voy a ir a mi página, esta que creé recién, la voy a crear en otra sección, que también le voy a poner clase section, y aquí voy a copiar esas columnas. Fíjense, tengo un div con clase columnas, y debajo tengo cada una con clase column. Si yo copio y me vengo acá, fíjense que se me pusieron en columnas. Primera columna, segunda columna, tercera columna y cuarta columna. Y cada columna, ¿cómo se definió esto? Y bueno, porque la palabra, primero tengo un contenedor. En lugar de ser row, es, como en Bootstrap, es columns, que define la fila, digamos, ¿no? Y debajo pongo cada uno de los divs que va a tener la clase column. Cada una es una columna que va a tener un espacio dentro de esa fila. Bueno, ¿qué espacio va a tener? No lo defino como con Bootstrap, que tengo colmd4, lo defino con el nombre, con la cantidad. Es decir, va a interpretar que si son 4, le va a dar una cantidad específica a cada una para que sea armónico, ¿no? Si yo quiero agregar una más, imagínense acá, quiero agregar una quinta columna, entonces acá le voy a poner quinta columna. Se me agregó la quinta columna, pero digamos, se ajustó al resto de las columnas para que entre todo en una misma pantalla. Yo podría agregar acá otra columna más, una sexta columna, por ejemplo. Vamos a hacerlo aquí. Lo voy a hacer acá para que... Acá agregué la quinta columna, voy a agregar una sexta columna, por ejemplo. Sexta columna. Si yo me voy, agrego, fíjense cómo la sexta columna se agregó y todas están en el mismo columnado. No tuve que agregar nada más que la palabra column y se ajusta automáticamente. Bien. Yo luego acá podría agregar, por ejemplo, en column, les podría agregar un background color, por ejemplo, no sé, para que no sea un background color, acá podría ir mirando qué podría hacer. Por ejemplo, quiero que sean este color. Entonces ya empiezo a trabajar con las columnas de esta manera. Bien. Y yo después esto, obviamente, esta columna yo les puedo agregar, por ejemplo, al column, yo le puedo agregar, por ejemplo, una altura de 300 píxeles o más larga para que, por ejemplo, de 300 píxeles. Perdón, 300 píxeles, ya está. Entonces ahí me queda el encolumnado. Y obviamente que yo, acá yo le puedo agregar, por ejemplo, en vez de first column le puedo agregar un lorem. Vamos a agregarle un P con un lorem. Ahí ven. Yo actualizo, obviamente acá voy a perder el color, pero fíjense cómo las columnas me respeta el tamaño de la columna, ¿bien? Entonces, Bulma tiene un montón de cosas para hacer también interesantes. Quizá la comunidad no sea tan amplia, entonces sea más difícil por ahí a veces encontrar gente que utilice, pero es otra variante más al framework Bootstrap que vimos anteriormente y que nos permite también modificar un montón de aspectos de una manera sencilla y práctica como el framework en general nos provee. Así que bueno, vamos a continuar en los siguientes videos analizando más este tipo de herramientas.